Bueno, mi nombre es Arminda Ruiz y soy profesora del TEC de Monterrey desde hace 20 años. He sido maestra de la Facultad de Economía e incluso aquí en el TEC de Monterrey en la licenciatura en Negocios Internacionales. Tengo un doctorado en Ciencias Sociales y una maestría en Economía y otra en Tecnología Educativa. En principio, sí hubo un cambio en el terreno político. En el terreno político, el hecho de que un partido de diferente al que se consideraba el partido oficial, que había gobernado por 75 años, entrar al poder, pues daba una idea de transición política, una idea de un paso hacia la democracia, una idea de una creencia en las elecciones, en la posibilidad de que hubiera más democracia. Entonces, de antemano, pues sí, esta consolidación de 12 años del PAN, pues sirvieron para tener una esperanza todavía en la estructura partidista. Sin embargo, ya con la situación que se presentó desde Felipe Calderón, que Manuel López Obrador acusaba de fraude electoral, entonces pues ahí se tuvo como la duda de qué tanto la estructura partidista estaba representando realmente los intereses de la población. Y bueno, hoy por hoy, obviamente, la situación es cada vez más desventajosa para los partidos. Tan desventajosa es que en estos momentos el mismo partido está tratando de crear, el mismo partido oficial está creando alternativas con los candidatos independientes, porque la población ya no cree mucho en los partidos políticos. Bueno, con respecto a las mejoras económicas que se hayan reflejado en los bolsillos de los mexicanos, yo sí creo que al menos en el periodo foxista, más que en el periodo de Felipe Calderón, porque a Felipe Calderón le toca vivir una crisis muy fuerte, nosotros sí vimos mejorada la economía para muchos hogares, no muy sustancial, no hubo un parámetro muy sustancial, porque si nosotros analizamos un poco las condiciones en las que se estaba dando la administración foxista, pues estaban dejando un sexenio con un montón de deudas, se estaba dejando una política pues económica que había caído en el 94 con una crisis muy fuerte. Entonces pues sí se vio hasta cierto punto mejoras no sustanciales, no hay, digamos, un desarrollo, un crecimiento económico fuerte, significativo, y en este sentido pues tampoco hubo una diferencia en términos de la política económica. Si bien mientras en el gobierno de Fox se trató de hacer una reducción del gasto público, se trató de tener las finanzas públicas equilibradas, esto obviamente significó que no se viera reflejada este crecimiento o este poco crecimiento que hubo durante el gobierno foxista en la población misma. Por lo mismo, yo no creo que el PRI y el PAN difieran en el terreno económico sustancialmente. Si bien ahorita nosotros vemos que mientras Fox y Felipe Calderón trataron de hacer una disciplina fiscal, esto es, un equilibrio en las finanzas, y pues Peña Nieto no está haciendo nada de esto, sí nos damos cuenta de que de alguna manera hubo un intento de contener los gastos del gobierno, pero pues esto, digamos que ha sido la reducción del gasto social, ha sido una política recurrente en Zedillo, en Salinas de Gortari y en los presidentes panistas, solo que la reducción del déficit sí fue significativo, pero en términos generales, en términos, por ejemplo, de inversión extranjera, Fox trató de traer inversión extranjera, vendió un gran porcentaje de las minas, entre Zedillo y Fox se vendió casi toda la industria minera, las paraestatales dejaron de existir. Entonces la política neoliberal se ha aplicado tanto en los gobiernos foxistas como los gobiernos panistas como los gobiernos priistas. Entonces la política económica no difiere, un poco más pegada a lo conservador sería la política panista, pero no hay una gran diferencia en ambas políticas. Bueno, el equilibrio, como ya mencioné, se mantuvo como parte de la disciplina fiscal. Quizás es uno de los grandes logros que se puedan decir de las administraciones panistas,
y finalmente también el control de la inflación. Esto se debe obviamente al déficit fiscal. Y por otro lado, pues el control de la deuda. Esto también es uno de los grandes puntos que se tienen durante la administración panista. Bueno, lo observamos en la administración de Fox. La devaluación fue del 15.5%, de Felipe Calderón del 14.4%, mientras que en los gobiernos anteriores, tanto de Salinas como de Zedillo, de Salinas había sido el 36.1% y de Zedillo del 181%, y no se diga ahorita lo que está sucediendo con Peña Nieto. Entonces, el que se hubiera mantenido una disciplina presupuestaria, el que pues hubiera habido una inflación pequeña y el que se hubiera dado una devaluación del peso, hizo que al menos el poco crecimiento que se dio durante este periodo sí fuera significativo en los bolsillos de los mexicanos. Entonces eso yo sí lo veo como un punto a favor de los panistas. Esto nos ha ayudado de alguna manera a, si bien el poder adquisitivo no se recuperó grandemente, a recuperar un poco el poder adquisitivo, que hoy también se encuentra pues digamos al borde de una crisis del poder adquisitivo de la clase media. Y bueno, fundamentalmente como parte del talón de Aquiles o como un problema central del PAN es que en principio en el terreno económico estuvo heredando toda una serie de problemas económicos de la cuestión de la seguridad general. Nosotros vemos que en este periodo, desde antes, había habido un aumento del narcotráfico, un aumento de secuestros, y que finalmente se heredó en este periodo y que no se pudo resolver. También tenemos que se está heredando una deuda pública muy grande que tampoco se pudo resolver. Y si bien hubo una serie de reformas que se pretendieron hacer, como ya lo dijo Litza en la entrevista anterior, el problema sustancial es que quedó dividido el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, mientras Fox quería emprender una reforma energética, el PRI se oponía a esta reforma energética. Mientras quería poner una reforma laboral, el PRI se oponía a la reforma laboral. Esto no sucedió con Peña Nieto, que pudo cosechar esto al tener un poder legislativo del lado de su partido. Entonces ambos, ejecutivo y legislativo, son priistas, en su mayoría el legislativo es priista, y esto permitió hacer estas dos reformas sustanciales junto con la fiscal, que fue toda la transformación de la recolección de impuestos, cosas que costar mucho trabajo a Fox, como hacerse de ingresos debido a la crisis petrolera que hemos estado padeciendo continuamente, en alzas y bajas desde el periodo de López Portillo. Entonces ya el ser un país petrolero no fue un bono sustancial para lograr el desarrollo. En términos significativos, a mí sí me parece que no hay una diferencia en el terreno económico, pero sí una diferencia sustancial en el terreno político. Y esto fue la creencia, una vez más, de la población en las elecciones, la creencia de que por medio de las elecciones, por medio de un proceso legal, se podía hacer un cambio legítimo de un presidente. Entonces, desgraciadamente, pues esto no duró más que el gusto de 12 años, y pues la idea de que haya una transparencia en las elecciones, pues hoy se encuentra dudosa. Ya se ha visto en algunas actitudes de las personas en no participar en elecciones, el apoyar la idea del voto nulo, que ya no hay cierta confiabilidad en el sistema electoral mexicano, y pues tampoco en el sistema partidista, y obviamente tampoco en el gobierno. La credibilidad del gobierno es muy baja precisamente porque se duda de todo este proceso. Entonces, pues para mí la ganancia que se tuvo, la diferencia sustancial fue esa, el que se pudo crear un gobierno de consenso.